Hola, muy bien, hola, ¿qué tal a todos, jóvenes y señoritas estudiantes de la Unidad Educativa San Martín B, segundo de secundaria? Bueno, estamos en el área de ciencias sociales, retomando lo que son las actividades educativas en la unidad educativa, ¿verdad? En ese sentido, vamos a iniciar con un nuevo tema. Nos vamos a referir a la Constitución Política del Estado. Bien, vamos a ver los aspectos más relevantes en relación a este tema, y espero, bueno, que sea de utilidad la exposición. Por favor, traten de prestar la mayor atención posible. Vamos a hacer los esfuerzos de, bueno, de repente ejemplificar de la mejor manera posible los conceptos e ideas fundamentales que conlleva este tema. Bien, bueno, dicha esa presentación, vamos a pasar al primer cuadro. Vamos a hacer en primera instancia, estimados jóvenes señoritas, una introducción a este tema. Vamos a hablar sobre el concepto de lo que es una constitución política de un Estado, y también vamos a referirnos a cómo y cuándo ha entrado en vigencia esta constitución política del Estado plurinacional. ¿Ok? Bien, vamos a responder en primera instancia a la primera pregunta que nos planteamos aquí. ¿Qué es una constitución política de un Estado? La respuesta nos dice lo siguiente: la constitución política del Estado es la norma jurídica suprema que rige la organización de un Estado, estableciendo la autoridad, estableciendo la forma de ejercicio de esa autoridad, estableciendo los límites de los órganos públicos y defendiendo los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos y garantizando la libertad política y civil del individuo. Vamos a ir por partes a analizar este texto que acabamos de leer, esta definición. Nos dice que la constitución política es la norma jurídica suprema, no hay otra norma superior a ella. ¿Sí? ¿Qué es una norma? Bueno, básicamente es una ley, es una regla, ¿no? En este caso jurídica, quiere decir que está en papel, que está escrito, que está firmado, que está aprobado, que está consensuado. No es una imposición. Este documento ha sido consensuado, ha sido aprobado, ha sido discutido, ¿sí? Ha habido un proceso legislativo que se ha llevado a cabo por parte de la Asamblea Constituyente, que es la que ha redactado y establecido todo lo que conlleva la Constitución Política del Estado. Entonces entendamos que no hay otra norma jurídica, no hay otra ley, no existe otro documento superior a la Constitución Política de nuestro Estado. ¿Qué hace este documento? ¿Qué hace esta norma jurídica? ¿Cuál es su trabajo? ¿Qué deber cumple? ¿Qué función cumple? Acá nos dice bien claramente: rige la organización de un Estado. ¿En qué sentido rige esa organización? Establece la autoridad, establece forma de ejercicio de esa autoridad, establece también los límites de los órganos públicos. A esto se refiere de las instituciones gubernamentales, las instituciones del Estado, hasta dónde llegan sus límites y sus deberes. También defiende este documento supremo, defiende los derechos y deberes de los ciudadanos. Pero no solo defiende los derechos, también garantiza la libertad política y civil del individuo. Libertad política nos referimos a ¿qué? A la libertad de organizarse, a la libertad de administrarse,
a la libertad de coordinar en sus diferentes círculos sociales y administrativos. Los profesores tenemos una organización propia con la cual nos organizamos. Los doctores también. Todo ciudadano de todo país tiene una forma de organizarse en el rubro en el que se desempeña, y en la Constitución garantiza esa libertad de organización. ¿Sí? La política es la ciencia que se refiere a la capacidad de organizar y administrar del ser humano. ¿A qué se refiere la palabra civil? Bueno, se refiere a la condición de ciudadano de una persona. ¿Sí? Una persona es ciudadano del Estado. Y aquí dice la condición civil del individuo, ¿no? Está claro. Entonces, la constitución política de un Estado habría sido la ley máxima. No hay otra ley suprema. Bien, y establece todos los aspectos que acabamos de describir. Miren qué importante es una constitución política de un Estado. Bueno, vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Cuándo y cómo entró en vigencia la actual constitución política de Bolivia? Como referencia tenemos acá el dato que nos dice que este documento, esta constitución, es el 19º texto constitucional en la historia de la República del país. 19º. 19. Han habido otras 18 constituciones políticas del Estado que pasaron antes de que entre en vigencia la actual. Pero aquí nos vamos a hacer una pregunta más, de repente de yapita, ¿no? ¿Por qué razón tuvieron que pasar 18 constituciones diferentes para que lleguemos a la actual? ¿Cuál fue el motivo para que los bolivianos tuviéramos que decidir el tener que cambiar, reformular o de repente actualizar nuestra constitución? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué un Estado renueva su constitución política del Estado sabiendo la importancia que tiene? Acá arriba ya leímos la importancia, ¿verdad? Bueno, pues la respuesta es la siguiente. Todos los estados, todas las naciones, todos los países evolucionan, se desarrollan, su economía se desarrolla, su sociedad se desarrolla, ¿sí? Cambia. Un estado es dinámico, siempre está en movimiento, siempre se transforma, cambia. Y así como cambia el estado, las necesidades del pueblo, las exigencias del pueblo y los requerimientos del pueblo que habita ese estado también cambian. Y en cierto momento llega un punto donde la constitución política ya no abarca ciertos aspectos que van apareciendo en un estado. ¿Sí? La constitución va quedando obsoleta. Así como de repente el teléfono celular de ustedes con el tiempo va quedando obsoleto, ya no les alcanza para de repente algunas funciones, de igual manera una constitución tiene que renovarse, tiene que tener nuevas funciones, nuevas aplicaciones, ¿sí? Nuevas normativas, acordes al momento mismo en que está viviendo cada país. Es por esa razón que han tenido que haber 18 constituciones políticas anteriores para que lleguemos a la actual. Y vamos a ver de repente en el transcurso de esta clase los cambios trascendentales que han tenido que suceder. Ha habido cambios trascendentales que esta nueva constitución toma muy en cuenta, cosa que las anteriores no lo hacían. Y bueno, eso daba lugar a la falta, digamos, de derechos a ciertos sectores sociales. ¿Ok? Bien. 19º texto constitucional en la historia de la República del país. Pero ¿de dónde ha salido esta constitución? ¿Cómo ha nacido? ¿Qué ha pasado? ¿Quién lo ha traído? ¿Quién lo ha escrito? Hace momentos dije que hay una entidad que se llama la Asamblea Constituyente, ¿sí?
Esta Asamblea Constituyente se constituyó en aquella época, el 2009, perdón, y mucho antes todavía. Tuvo que haber un trabajo intenso, un trabajo arduo, un debate extenso sobre las nuevas necesidades, nuevos requerimientos de nuestra población del país. ¿Sí? Esta Asamblea Constituyente ha tenido que analizar todos los aspectos en los que se va desarrollando nuestro Estado, ya que con el pasar del tiempo han surgido nuevas necesidades. Entonces la Asamblea Constituyente es la que redacta, reformula una constitución política del Estado, la Asamblea Constituyente. En este caso, esta Constitución Política del Estado salió en vigencia el 7 de febrero del 2009. Febrero del 2009. ¿Sí? En esa fecha fue publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia, luego de ser promulgada por el presidente Evo Morales de aquel entonces. ¿Sí? Pero, ¿por qué lo ha promulgado el presidente? El presidente no ha agarrado el documento y ha dicho ya, listo, lo promulgo, lo pongo en normativa. No, antes ha tenido que ver un referéndum para su aprobación, porque recordemos que el presidente nos representa a todos los bolivianos y el presidente se debe a los bolivianos, obedece la voz del pueblo, el presidente, ¿sí? Entonces, para tal efecto ha tenido que desarrollarse un referéndum de consulta ciudadana, en el cual hubo un 90% de participación, 90.24% de participación en este referéndum. Antes de avanzar, vamos a definir bien las palabras, ¿no? ¿Qué es un referéndum? Básicamente, un referéndum es un instrumento democrático. Es el instrumento democrático más directo y preciso que existe en todo el mundo. Aquel país que desarrolla o lleva a cabo un referéndum quiere decir que se rige plenamente sobre los principios de la democracia participativa. En un referéndum es cuando se le pregunta directamente al ciudadano si quiere o niega algo, ¿sí? En este caso, en este referéndum se le ha preguntado a la ciudadanía boliviana si deseaba aprobar o negar la nueva constitución política del Estado que la Asamblea Constituyente había redactado. En febrero del 2009, en enero más concretamente, se llevó a cabo el referéndum con un 90.24% de participación. La consulta fue celebrada el 25 de enero del 2009 y el voto aprobatorio alcanzó un 61,3% del total, la mayoría en otras palabras, es decir, 2.064.417 votos le dijeron sí al referéndum, le dijeron sí a la renovación de la Constitución Política del Estado. 2.064.417 personas dijeron sí, nuestro Estado está cambiando, está evolucionando, nos desarrollamos de diferentes maneras y requerimos una nueva Constitución. Por otra parte, también se escuchó la voz del no, personas que negaron la necesidad de renovar la Constitución Política del Estado, ¿sí? Por una u otra razón. Estas personas creyeron que no era necesario renovar la Constitución, ¿sí? Por su parte alcanzó 1.296.175 votos, es decir, un 38,57%. En otras palabras, 1.296.175 personas le dijeron no a la nueva Constitución Política del Estado, que para mal o para bien resultó ser una minoría, 38,57%. En tal sentido, ganó el sí con 61,43% y como resultado
el presidente Evo Morales promulgó la nueva constitución política del Estado, pero escuchando la voz de quienes, escuchando la voz de quienes dijeron sí, la mayoría del pueblo. ¿Ok? Es así como se lleva a cabo un proceso de esta magnitud para aprobar una constitución. Viene la Asamblea Constituyente, debate, analiza, redacta, luego resuelve el documento final. El documento final se pone a referéndum, a consulta ciudadana. Tras su socialización, claro, hay que compartir criterios y demás, y finalmente se lleva a la consulta con los resultados finales. Pero hay otra parte, otras dos caras más. Tenemos los votos en blanco, jóvenes señoritas estudiantes, que sumaron 1,7% de los votos. ¿Qué quiere decir votos en blanco? Lamentablemente, o bueno, de repente está mal decir eso, en los procesos democráticos hay personas que deciden no participar por X o Z razón. Deciden levantar las manos y dejar la decisión de estos procesos a personas, en este caso más de 2 millones, personas que sí de repente tienen un criterio para poder vertir en su voto. Pero hay un 1,7% que votaron, dijeron no pienso participar, no me llama la atención participar en este proceso, así que voy a dejar mi voto en blanco. No voy a marcar ni sí, tampoco voy a marcar no, blanco. Bien. Y por otro lado, esto sí es lamentable, hay personas, ciudadanos, que niegan este derecho democrático, ¿sí? El derecho al voto, jóvenes, es el derecho más grande que un ciudadano pueda tener. Han habido guerras, cientos de guerras para lograr un derecho de la democracia, de que la voz de nuestra decisión se pueda escuchar en las urnas, en las elecciones, en los comicios. Pero hay personas que por una u otra razón niegan ese derecho. ¿Cuándo se cuenta un voto nulo? Cuando la persona agarra la papeleta y lo rayonea, lo rompe, o en casos extremos, se ha dado en las noticias, han debido de ver alguna vez, lo queman, ¿sí? Lo deshacen las papeletas, niegan el voto. En ese caso se han contado votos nulos. ¿Cuánto? Un 2,61% de la población electoral dijeron no nos interesa este proceso democrático. No confundamos, no dijeron no a la Constitución, aquí tenemos un no, ¿verdad? El no tiene una cifra. Estas personas no dijeron solo no, sino que negaron el proceso. Dijeron, ¿para qué están llamando a una asamblea constituyente? ¿Para qué es necesario un referéndum? Solo se gasta dinero del Estado, no hay necesidad, todo está bien como está. O de repente otro criterio, de repente político o social, ¿no? Hay muchos factores que implican en esto, ¿no? No podemos también satanizar o criticar. Cada quien tiene derecho a defender sus ideales y sus creencias, sus puntos de vista. Y eso donde se refleja acá. Acá estamos presentando todos los resultados del sí, los resultados del no, los resultados del blanco y los resultados nulos. Se está respetando esa decisión, estamos contando los nulos, ¿sí? El Estado, o bueno, los que administran esta situación tienen la obligación de hacer conocer todos los resultados en su totalidad. Bueno, entonces, tras esta pequeña introducción, de repente aclarando qué es una constitución política, de repente aclarando de dónde viene esta constitución política, cuándo se ha promulgado, ¿no? Son datos importantes que nos van a ayudar para seguir entendiendo el desarrollo del tema, estimados jóvenes y señoritas estudiantes, ¿ok? Bien, entonces vamos a continuar a la siguiente ventana. Bien, punto 2. ¿Cuál es la estructura de la Constitución Política del Estado? De este librito que está aquí arriba, ¿no? Esta fotocopia, ahí tenemos una imagen, ¿no? Nuestra Constitución. ¿Cuál es la estructura? ¿Cómo está compuesta? ¿Sí? Hagamos una comparación primero para entender esto. Todos conocemos la Biblia, ¿no? La Biblia está escrita, ¿cómo es su parte? Primero están los capítulos, ¿no ve? Luego vienen los versículos, ¿no ve? De igual manera
la Constitución tiene una estructura interna en la que se divide. Y acá vemos este cuadro más claro que el agua, ¿no? Acá tenemos arriba, dice, la Constitución tiene 411 artículos. Eso quiere decir que tiene 411 aspectos que toma en cuenta. Tomará en cuenta la salud, tomará en cuenta la educación, tomará en cuenta la seguridad, tantas cosas que hay que ver de un país, ¿verdad? Un país es súper complejo, hay tantos problemas y necesidades, y bueno, 401 artículos se encargan de normar, reglamentar, guiar, ¿no? Y dar reglas y líneas para esos diferentes aspectos de la realidad boliviana. Entonces, la Constitución política está compuesta de 411 artículos. ¿Cómo se dividen estos artículos? Nos dice el cuadrito verde, se dividen en 5 partes. 411 dividido entre 5 partes, ¿ok? Acá vemos las partes, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta parte, 5 partes. Entonces decimos que la Constitución política del Estado se había dividido en 5 partes, jóvenes señoritas. Bien, la primera parte se refiere a las bases fundamentales del Estado, con los derechos, con los deberes y con las garantías. ¿Sí? Antes de pasar a la siguiente parte, vamos a analizar qué cosita es esto. ¿Por qué dice bases fundamentales del Estado? ¿Por qué dice derechos? ¿Por qué dice deberes y garantías? ¿Por qué la primera parte tiene eso? Bien, las bases fundamentales del Estado, jóvenes señoritas, se refiere a los cimientos, a los pilares sobre los cuales se ha construido nuestra nación, nuestro país. ¿Cuáles son los cimientos? ¿Cuáles son los pilares básicos sobre los cuales se soporta todo nuestro Estado? Su economía, su política, su sociedad, ¿no? ¿Qué bases tiene? Como en nuestra casa, nuestros padres lo han construido sobre cimientos, han puesto una primera roca primero, ¿no ve? Sobre esa roca han empezado a construir con ladrillos y cemento y demás. A eso se refiere. Entonces, en la primera parte, jóvenes, de la estructura de la Constitución, se toca ese aspecto. ¿Cuáles son las bases fundamentales de nuestro Estado? Se indica ahí. Ya lo vamos a ver más adelante cuáles serán. En esta primera parte también se habla de los derechos que tiene la población boliviana. Así también se habla sobre los deberes. Los deberes son las obligaciones de los ciudadanos y de las instituciones para con el país. También se habla de las garantías. Estas garantías se refieren a qué garantías nos da el Estado a nosotros, ¿sí? Cuando nosotros nos enfermamos, somos bolivianos, y como bolivianos el país tiene que garantizarnos que tengamos salud de una u otra forma. Cuando un niño nace, el Estado boliviano tiene que garantizar que ese niño tenga educación, tenga salud, tenga un hogar donde vivir. Tiene que garantizar que pueda tener un nombre, un apellido. Miren qué interesante, ¿no? En esta parte de la Constitución, en la primera parte, trata estos aspectos fundamentales. Bien, pasamos a la segunda parte. ¿Qué cosa nos hablará en la segunda parte, jóvenes señoritas? En la segunda parte nos habla de la estructura y organización funcional del Estado. En la segunda parte. ¿A qué se refiere esto? La estructura y organización funcional del Estado. Vamos a hacer un ejemplo comparándolo con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene partes, ¿verdad? Tiene un tronco, tiene una cabeza, tiene brazos, piernas. Asimismo, tenemos órganos internos, ¿verdad? Tenemos los pulmones, el corazón, el hígado y un sinfín más de componentes de nuestro cuerpo.
Cada uno de sus componentes trabajan juntos para que nosotros estemos bien, nos podamos desenvolver en la sociedad, podamos correr, podamos caminar, podamos jugar fútbol, ¿verdad? Todo, nuestros brazos, nuestros pies, nuestra cabeza, todo funciona al unísono, en una armonía. Esa estructura de nuestro cuerpo es funcional, ¿sí? ¿Qué pasa cuando lamentablemente a una persona le ocurre un accidente y se fractura un pie? ¿No? Hay una crisis en el cuerpo. El cuerpo ya no va a ser funcional, va a tener limitaciones. De igual manera en el Estado, si alguna de esas organizaciones, si alguna de las instituciones anda mal o se debilita, igual el Estado se debilita. Entonces en esta segunda parte nos habla cuál es esa estructura, qué cositas tendrá el Estado para organizarse, para funcionar de manera correcta, o si no es mucho desear, por lo menos de la manera más óptima posible. Bien, seguiremos. En la tercera parte nos habla de la estructura y organización territorial, ya también en este caso. ¿Cómo estará dividido nuestro estado, nuestro país? ¿Qué extensión tendrá? ¿Cómo se llamarán sus divisiones territoriales? ¿Cuáles serán sus fronteras? ¿Sí? ¿Cuáles serán sus políticas en cuanto a lo que son las relaciones con los países vecinos y hermanos? ¿Verdad? Todos esos aspectos se tocan en la tercera parte. Bien. Bueno, acá podemos ver estos números que nos indican los números de los artículos, los incisos, los capítulos y los títulos que tiene este libro, que es la base de un país. Sepan, jóvenes, que todos los países del mundo tienen sus propias constituciones, no solo Bolivia. Los países hermanos de Chile, país hermano de Perú, de Brasil, nuestros países vecinos y hermanos también tienen sus propias constituciones que reglamentan, norman y le dan una forma a su estado, a su nación, para que sea funcional, al igual que a nosotros. Bien, vamos a hablar de la cuarta parte. En la cuarta parte ya nos habla de la estructura y organización de la economía del Estado, ¿sí? Cómo manejaremos nuestra riqueza natural, nuestros recursos naturales, ¿sí? Cómo será el desarrollo económico de nuestro país. Todos esos aspectos se dictan en la cuarta parte. Bien. En la quinta parte, jóvenes señoritas, nos habla de la jerarquía normativa y reforma constitucional, ¿sí? Sepan, jóvenes, que no es fácil cambiar las leyes y tampoco es fácil hacerlas, ¿sí? Para que una ley nazca, para que una ley sea vigente, hay un proceso que seguir. Todo parte de una idea, de una propuesta, de una necesidad, y se sigue un proceso. A este proceso se le llama un proceso legislativo, ¿sí? Los gobernantes ya se ocupan de esas cosas. Hay una jerarquía normativa, dicen. A ver, yo les preguntaré, ¿quién tiene más responsabilidad o un rango o un cargo más grande? ¿Un alcalde o un presidente? ¿No? ¿Quién le debería de hacer caso? ¿El alcalde al presidente o el presidente al alcalde? No, hay una jerarquía. Obviamente el presidente representa a una nación y tiene todavía más poder de palabra que un alcalde. Un alcalde representa a una ciudad, ¿sí? Bien, aquí en este sector nos habla de eso. Y la reforma constitucional, que es muy importante, jóvenes, esto de la reforma constitucional. En el anterior cuadro dijimos que esta no es la primera constitución que tenemos en nuestro país. Hubieron varias más anteriores. Y también les dije por qué
los bolivianos decidimos cambiar o reformar o reformular nuestra constitución. ¿Se acuerdan? Era porque las necesidades de un país van cambiando con el tiempo, ¿verdad? Las realidades cambian. Pero, ¿cómo se cambiará una constitución política? Entonces aquí se reglamenta en el capítulo, en la quinta parte, se reglamenta esa forma de cambiarlo. Se lo llama reforma constitucional. Básicamente, los que se encargan de escribir las nuevas constituciones políticas es la Asamblea Constituyente, ¿sí? En aquel entonces, en el 2009 y mucho antes todavía, se estableció una Asamblea Constituyente en Bolivia que se ocupó de escribir todo lo que vamos a hablar hoy. Ellos pensaron, ellos se reunieron, ellos intercambiaron ideas, vieron realidades de nuestro país, necesidades, evaluaron y empezaron a redactar la nueva Constitución de Bolivia que hoy estamos viendo, que el 2009, en febrero del 2009, entró en vigencia. Bien, pero hay algo más que acotar, jóvenes. Debido a la extensión de este tema, a la extensión de estos artículos, de estos capítulos, debido a la extensión, nosotros vamos a enfocarnos más que todo en la primera parte de la Constitución Política y en la segunda parte de la Constitución Política de nuestra nación. Vamos a hablar de la primera parte, o sea, de las bases fundamentales del Estado, y vamos a hablar también de la segunda parte. Vamos a hablar de la estructura y organización de nuestro Estado. Vamos a hablar de esta primera y segunda parte, ¿ok? Porque si vamos a querer tocar todos los temas, la tercera y cuarta y quinta parte, que son extensísimas, bueno, no va a ser productivo nuestra exposición, ya que ustedes saben que todos nos cansamos, tenemos un tiempo de asimilación, nuestro interés se enfoca en ciertos aspectos. Cuando ya el cerebro se cansa, bueno, perdemos interés y en vano vamos a estar hablando ahí bla 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 bla, si ustedes ya se van a cansar y van a perder interés, ¿no? Mejor es enfocarnos y explicar bien dos partes, aunque sea, pero bien explicadas, ¿no? Cosa que se entienda, cosa que ustedes puedan asimilar, jóvenes señoritas. Bien, y aún más todavía, en este video, en esta clase que les estoy compartiendo, que estoy haciendo para ustedes, vamos a hablar solo de la primera parte, que ven aquí. Vamos a hablar en este video solo de las bases fundamentales del Estado y sus derechos, sus deberes y garantías. En este video nos vamos a enfocar en la primera parte, jóvenes, para no cansarnos, ¿ok? Ya hablaremos en una nueva clase sobre la segunda parte, hablaremos de la estructura y organización de nuestro Estado. Bien, pasamos entonces a la siguiente ficha. Bien, ¿cuáles son las bases fundamentales de la Constitución? ¿A qué se refiere? Como ya dijimos, son los cimientos y los pilares sobre los cuales se construye y desarrolla nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Eso ya lo expliqué hace rato, ¿verdad? Ya se entiende. La Constitución básicamente es la piedra fundamental sobre la cual se ha construido este país. Un país sin constitución política, sin la Carta Magna, entra en caos, porque no hay regla que obedecer. Entonces, una constitución tiene que tener bases fundamentales, cimientos y pilares sobre los cuales tiene que desarrollarse. Bien, vamos a ir al título primero, así se lo llama, estimados estudiantes. En el libro está título primero, bases fundamentales del Estado. ¿Cuáles son estas bases? Ahí está el primer capítulo. El capítulo primero nos habla del modelo del Estado. ¿Qué tipo de Estado será nuestra nación? ¿Será una dictadura? ¿Será un reinado? ¿Será un imperio? ¿Qué será? Aquí en la Carta Magna, en la Constitución, nos está indicando: bolivianos, su Estado va a tener este modelo, ¿sí?
Este modelo va a ser su Estado. Y aquí está. Artículo primero. ¿Y qué dice, jóvenes señoritas? Bolivia se constituye en un Estado unitario, social, de derecho plurinacional. Nos está diciendo que somos uno. Es un Estado unitario de derecho plurinacional. Libre. Somos libres, jóvenes. Ya no estamos en la colonia española, nada. Nadie es dueño de nuestro país. Somos libres. Independientes. Miren, ¿no? Como la Constitución nos dice nuestro nombre. Es como si estuvieran dándonos nuestro nombre y nuestro apellido. Ustedes, señores bolivianos, son libres. Son independientes. Son soberanos de su tierra. ¿No? Ustedes están en democracia. Ustedes son interculturales, señores bolivianos. Miren cómo esta Carta Magna, este artículo primero nos dice eso. El Estado boliviano es unitario, de derecho plurinacional. Son libres, independientes, son soberanos, son democráticos y también están en interculturalidad. ¿A qué se refiere esta palabra, jóvenes? Intercultural. Se refiere a que en nuestra región, nuestra tierra, convivimos varias culturas. Será 2, será 3, será 4, será 5 culturas interrelacionamos unas con otras. Aymaras con quechuas, guaraníes con mocetenes, ayoreos, chiquitanos, todos estamos conviviendo en la misma tierra. Hemos nacido como hermanos. Bien, miren, en la Constitución, en el primer artículo, nos dice todo eso. Nuestro nombre y apellido. Libres, independientes, soberanos, democráticos e interculturales. ¿Sí? También nos dice que somos descentralizados. Eso quiere decir que cada pueblo, cada cultura se administra a sí misma. ¿Ok? Se administra a sí misma. Seguimos. Nos indica que hay un pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico. ¿A qué se refiere eso? Que cada cultura que compone nuestro país tiene su política, su propia forma de organizarse, tiene su propia forma de ejercer la economía, de desarrollar su economía, tiene su propia forma de hacer sus leyes, sus reglamentos, ¿sí? Tiene su propia forma de desarrollar sus costumbres, sus culturales, y también tiene su propia, independientemente, su propia manera de ejercer su lengua, con respeto, ¿sí? Bien, hoy en día estamos viendo en la televisión ejemplos muy claros de inclusión cultural, ¿verdad? En nuestro canal estatal de Bolivia, en el canal BTV, las noticias las dan en 4 idiomas, ¿no? Español, aymara, quechua y guaraní, ¿no? Entonces, bueno, eso nos dice que está obedeciendo al primer artículo de la Constitución Política del Estado. Bien, seguimos. Vamos a hablar del artículo 2. En el artículo 2, ¿qué nos dice? Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígenas originarios, campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales. ¿A qué se refiere esto, jóvenes? Estas palabras que son categóricas, ¿no? Es como para un abogado, ¿no?
nos dice, jóvenes, señoritas, que los pueblos indígenas, estos pueblos indígenas originarios, han estado siempre en esta tierra, tienen dominio ancestral. Esta tierra siempre les ha pertenecido y les pertenecerá a las nuevas generaciones que tengan. Nos dice, tienen su dominio ancestral sobre sus territorios, ¿no? Por eso tienen derecho a la autonomía. Ellos pueden desarrollarse libremente. Ya dijimos en el anterior artículo, sus culturas, sus religiones, su lengua, su política, ¿verdad? Eso es autonomía, libres, ¿no? Pueden tener un autogobierno, ¿no? Pueden desarrollar su cultura propia, sin represalias, sin represiones, ¿no? Tienen derecho al reconocimiento, ¿no? Los bolivianos no podemos negar que en Bolivia no hay cultura aymara, porque estaríamos yendo contra la constitución política del Estado. Miren, aquí está bien claro, tienen derecho al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales. Bien, podemos irnos dando cuenta, jóvenes, que, como no, la constitución política en sus artículos, acabamos de ver el artículo 1 y el 2, nos viene diciendo nuestro nombre y apellido, nos viene dando directrices de cómo nosotros debemos actuar, cómo nuestro gobierno debe actuar, porque esta es la ley suprema de todo país, jóvenes, señoritas, la constitución política del Estado. Bien, hemos hablado del artículo 1 y el artículo 2. Por el momento vamos a quedar aquí, estimados estudiantes, jóvenes, señoritas, ya que ha corrido un tiempo considerable y ustedes se merecen un descanso, jóvenes y señoritas. Bien, les agradezco que me hayan acompañado, que hayan prestado atención, y espero también que de repente hayan quedado claras y algunas ideas principales y también algunos conceptos que se refieren a la constitución política del Estado y su estructura, y bueno, los artículos que la componen. ¿Ok? Bien, entonces tomen un buen descanso, nos vemos la siguiente clase, vamos a continuar, y bueno, que tengan una buena jornada, cuídense mucho, por favor, hagan caso a sus papás y pórtense bien. Bien, nos vemos la siguiente clase, estimados jóvenes, señoritas. Hasta luego.